Bueno, mucho gusto para todos. Yo soy Manuela Muñoz Gómez, soy residente de segundo año y hoy vamos a hablar entonces de síndromes quiasmáticos. Este es el contenido de la charla. Vamos a hablar de la introducción, la anatomía, la fisiología, las manifestaciones clínicas, las causas y ya de unos síndromes en específicos. Entonces, pues el síndrome quiasmático es una patología donde debe haber un manejo interdisciplinario entre el oftalmólogo, el neurólogo, el neurocirujano, el endocrinólogo y el radiólogo. Y como estas lesiones se relacionan usualmente con alteraciones visuales, el examen neurooftalmológico pues es usualmente el que hace el diagnóstico, donde un diagnóstico precoz va a impactar de manera positiva el pronóstico visual del paciente. Vamos a tener que las dos ayudas diagnósticas en las que nos debemos apoyar va a ser la resonancia magnética y los campos visuales, y siempre debemos sospechar un compromiso quiasmático cuando tengamos alguna de las siguientes, o cualquier pérdida del campo visual temporal en uno o ambos ojos, o una pérdida de cualquier tipo en presencia de una patología endocrina. Entonces acá tenemos una vista sagital del cerebro que detalla el quiasma y las estructuras circundantes. Entonces tenemos que los nervios ópticos van a converger de manera medial formando entonces el quiasma que está dado en forma de X, y estos se van a elevar en un ángulo de 45 grados. El quiasma se va a encontrar ubicado en un espacio lleno de líquido cefalorraquídeo que se llama la cisterna supracelar, y va a estar delimitado a nivel superior por el lóbulo frontal, a nivel inferior por el diafragma de la silla turca, y el quiasma va a formar entonces la pared anterior e inferior del tercer ventrículo, y el quiasma se va a encontrar inferiormente a la glándula, a la el hipotálamo. Entonces vamos a tener que el quiasma va a tener unas mediciones de 12 milímetros de ancho, 8 milímetros de longitud anteroposterior y 4 milímetros de grosor. Y la glándula hipófisis o pituitaria entonces va a estar situada 10 milímetros debajo del quiasma. En la porción anterior del quiasma vamos a ver que van a viajar las fibras nasales inferiores que se van a decusar formando la rodilla anterior de Wildebrandt, como podemos ver acá en estas fibras rojas. En la porción medial van a estar las fibras maculares, y en la porción posterior vamos a tener las fibras nasales superiores que se van a decusar y van a formar la rodilla de Wildebrandt posterior, como podemos ver acá en esta imagen morada. Y pues las fibras temporales superiores e inferiores van a seguir ipsilaterales. Y pues esto es importante porque de acuerdo a la localización de los tumores vamos a tener diferentes patrones con un compromiso de campo visual. Entonces, en esta vista ventral del cerebro vemos el quiasma y su relación con el polígono de Willis. Las arterias cerebrales anteriores y la comunicante anterior se encuentran superiores a los nervios ópticos y al quiasma, mientras que las arterias comunicantes posteriores se van a encontrar de forma ventral al quiasma y a los tractos ópticos. Entonces, aneurismas en estas ubicaciones pueden comprimir el quiasma y el nervio. Tenemos entonces los senos cavernosos que van a contener los nervios el 3, el 4, el 6 y la rama B1 y B2, las arterias carótidas internas y las fibras simpáticas que van a formar las paredes laterales de la silla turca. Entonces vamos a tener que en el 80% de los pacientes el quiasma se va a encontrar directamente encima de la glándula pituitaria, en el 15% se va a encontrar un quiasma prefijado y en el 5% se va a encontrar un quiasma posfijado. Tenemos entonces que las fibras de la retina temporal que contienen la información del campo nasal van a permanecer ipsilaterales, mientras que las fibras de la retina nasal que contienen información del campo temporal son las que se van a decusar. En cuanto a la fisiología, entonces la hipófisis sintetiza, almacena y secreta las hormonas que van a ser fundamentales para la regulación y el desarrollo del organismo, donde van a participar en el crecimiento, el metabolismo y el desarrollo sexual. Y la síntesis y la secreción de las hormonas peptídicas, principalmente por la hipófisis, va a estar regulada por el sistema de control por retroalimentación, denominado eje hipotálamo-hipófisis. Entonces tenemos que la hipófisis se va a dividir en tres lóbulos. El anterior va a estar como estimulado por múltiples hormonas que van a ser la hormona del crecimiento, la FSH, la luteinizante, la prolactina, la tirotropina, la corticotropina y la beta-endorfina. Tenemos el lóbulo medio que va a segregar la melanotropina, y finalmente el lóbulo posterior que va a segregar la oxitocina y la vasopresina.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces, pues la mayoría de las alteraciones quiasmáticas van a ser causadas por lesiones compresivas y la pérdida visual suele ser insidiosa y a menudo no se sospecha ni se detecta hasta que se realiza una perimetría o una evaluación del campo visual. Cuando la pérdida es aguda, pues esto nos va a implicar que puede haber una masa que se expande rápidamente o una hemorragia dentro de una masa o de pronto una etiología infecciosa, vascular o inflamatoria. Las molestias visuales entonces usualmente pueden ser vagas y a menudo refieren como una visión borrosa, nublada o dificultad para leer o enfocar los objetos, e incluso pueden no tener molestias visuales y simplemente detectar el defecto del campo temporal cuando se le pide al paciente o cuando se le evalúa la agudeza visual y vemos que solo puede leer una mitad de la tabla de Snellen. Otros pueden referir diplopia por una disfunción de la motilidad ocular asociada entonces con parálisis oculomotoras por compromiso del seno cavernoso y también pueden referir como una dificultad para alinear los campos nasales no correspondientes y fotofobia. La visión entonces de colores puede estar alterada en los campos defectuosos y las lesiones asimétricas pueden producir un defecto pupilar aferente. Podemos tener que el paciente puede tener una ceguera postfijación, entonces cuando los ojos convergen en un punto cercano, que en este caso es la T, vamos a ver que se forman los campos temporales ciegos, se superponen detrás de él, entonces el paciente no va a ser capaz de identificar objetos detrás de este punto de fijación. Y esto es importante pues evaluarlo en el consultorio. En cuanto a los hallazgos del nervio óptico, entonces los procesos de larga duración pueden generar una palidez del disco óptico, pero este hallazgo puede ser variable y no se correlaciona con el grado de pérdida visual. Pero la palidez del disco óptico y la pérdida de capas de fibras nerviosas de la retina, pues usualmente se pueden asociar con un peor pronóstico en la mejoría visual después del tratamiento. Y en pacientes con hemianopsias bitemporales puede haber una atrofia óptica en banda o en corbatín, como vemos acá en la imagen, y también puede haber un aumento en la excavación que puede ser el resultado de la compresión quiasmática de las fibras nasales que se difusan. Entonces vamos a hablar de los defectos del campo temporal. Entonces, usualmente los defectos van a respetar el meridiano vertical, se pueden presentar en uno o ambos ojos y pues hay múltiples presentaciones, entonces podemos tener el patrón del ángulo anterior o escotoma de la unión, entonces este se va a presentar con una lesión que compromete el ángulo anterior, acá podemos ver el uno, entonces va a comprometer el ángulo anterior, dañando entonces el nervio óptico ipsilateral, como vemos acá en este ojo, y simplemente la rodilla de Wildebrand del otro ojo, entonces va a presentar una cuadrantanopsia superotemporal en el ojo contralateral. En el número 2 tenemos el daño del cuerpo del quiasma, entonces este es el más frecuente y pues usualmente como la hemianopsia bitemporal es la manifestación típica de estos pacientes, el defecto campimétrico casi siempre va a respetar la mácula, entonces esto explica por qué el paciente no se da cuenta de la hemianopsia hasta que es evaluado en el consultorio o hasta que ya ha avanzado bastante. Va a predominar entonces el compromiso superior en caso de lesiones inferiores y el compromiso inferior en caso de lesiones superiores. Entonces acá en la imagen de arriba vemos un adenoma hipoficiario que va a comprimir el quiasma desde abajo, generando en este caso una hemianopsia bitemporal incompleta. Entonces vamos a tener que esta lesión va a progresar así como en forma de las manecillas del reloj, empezando a las 12 pues más o menos. Y en la imagen inferior tenemos un craneofaringioma que va a comprimir el quiasma desde la parte superior, generando inicialmente una hemianopsia bitemporal pero inferior. Entonces, pues la evaluación natural de una compresión del quiasma central inferior viene típicamente como en 4 etapas sucesivas. Entonces, primero tenemos la cuadrantanopsia bitemporal superior, luego la hemianopsia bitemporal, luego la hemianopsia bitemporal más cuadrantanopsia binasal inferior y finalmente el compromiso de todo el campo visual. Tenemos entonces luego las lesiones que van a comprometer el ángulo posterior, que suelen dar lugar a unos escotomas hemianópicos centrales bitemporales y se pueden asociar también con quiasmas prefijados. Entonces recordemos que las fibras maculares van a estar distribuidas
en la parte central del quiasma óptico y las vías posteriores, entonces por eso se genera este compromiso. Y en el número 4 tenemos entonces las compresiones laterales, que estas van a dañar las fibras de la retina temporal ipsilateral que no son decusadas y también las fibras de la retina nasal contralateral. Entonces esto nos da una hemianopsia homónima, en este caso pues izquierda. En casos excepcionales podemos tener que puede haber una compresión bilateral, entonces podemos tener este patrón del campo visual generando una hemianopsia binasal. Entonces, si el quiasma está postfijado en relación con una masa celular o una lesión que compromete la porción anterior del quiasma, se pueden ver varios patrones del campo visual. Entonces, los pacientes pueden presentar un escotoma arqueado o central monocular y si el proceso afecta principalmente un nervio óptico, y estos casos también pueden ser en ocasiones difíciles de distinguir de un glaucoma o de una neuritis óptica. Es más característico en lesiones quiasmáticas, pues el escotoma de la unión que ya mencionamos previamente. Y entonces, por ejemplo, en este caso podemos ver un adenoma hipoficiario que compromete el quiasma anterior y el paciente presenta un defecto arqueado inferior en el ojo derecho y, eh, y un pequeño escotoma superior en el ojo izquierdo. Mientras que en este otro ojo, en este otro caso, perdón, tenemos un ojo derecho que presenta un campo visual gravemente deprimido, mientras que en el ojo izquierdo, pues presenta un defecto como una hemianopsia y temporal incompleta de predominio superior. Entonces, un defecto del campo temporal monocular también se puede localizar en el quiasma anterior ipsilateral y el nervio óptico proximal. Entonces, acá tenemos una lesión unilateral que es lo suficientemente posterior para interrumpir las fibras nasales decusadas ipsilaterales después de que se hayan segregado, pero es demasiado anterior para comprometer entonces las fibras ipsilaterales. Entonces, debido a que este patrón de pérdida de campo también es funcional, pues los pacientes deben distinguirse por un defecto pupilar aferente ipsilateral asociado y en ocasiones también podemos encontrar una atrofia óptica. Y con menor frecuencia, una alteración de las fibras nerviosas que cruzan de manera anterior pueden dar lugar a un escotoma arqueado, como vemos acá, que va a terminar abruptamente pues en la línea media. Es importante estar atento a procesos que pueden producir defectos bitemporales que no respetan el meridiano vertical y entre ellos entonces tenemos los discos ópticos inclinados o hipoplásicos, la retinitis pigmentosa y los puntos ciegos agrandados. Entonces en estos casos si solicitamos una neuroimagen, pues la neuroimagen no nos va a revelar pues como ninguna masa o lesiones pues importantes. Hay múltiples causas que pueden generar como el compromiso quiasmático. Entonces, en cuanto a los tumores, tenemos los adenomas hipoficiarios, los craniofaringiomas, los meningiomas. En otro tipo de causas no neoplásicas pueden ser aneurismas o quistes de la bolsa de Rathke y misceláneos, pues tenemos el trauma, las vasculitis, las desmielinizaciones, entre otras. Vamos a hablar entonces propiamente del adenoma hipoficiario. Esta es la causa más frecuente de disfunción quiasmática en los adultos y se va a presentar más o menos en el 10 al 15% de los tumores intracraneanos. Va a tener una prevalencia de 100 en 100.000, se va a presentar más en mujeres y se va a encontrar en el 3,1 al 22,5% de las autopsias, siendo tumores incidentales menores de 2 milímetros. El 70% se va a presentar en pacientes entre los 30 y los 50 años, hasta el 7% en pacientes menores de 20 años y va a ser poco frecuente en los niños. Entonces tenemos la clasificación que pueden ser micro o macroadenomas. Los microadenomas son menores de 10 milímetros y los macroadenomas mayores de 10 milímetros. Recordemos que como la hipófisis está a 10 milímetros del quiasma, entonces ya estos tumores macroadenomas pues ya van a estar en contacto con, con el quiasma óptico. Usualmente entonces son tumores aislados, pero pueden estar asociados con tumores de la sí, de la paratiroides, del páncreas, del timo, y entonces pueden estar asociados al síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Se pueden dividir entonces según la normalidad endocrina en funcionantes o no, en no funcionantes o no secretores, que va a ser un tercio, y en los secretores, que van a ser 2 tercios,
Usualmente los secretores van a ser principalmente de prolactina o hormona de crecimiento, pero pueden ser de cualquiera de las otras hormonas que mencioné previamente. Y el 70% de los adenomas que generan una pérdida visual van a ser no funcionantes. En cuanto a los signos y síntomas que pueden presentar estos pacientes, entonces pueden presentar diferentes tipos de cefalea, como tipo migraña, trigemino autonómica o entre otras. También pueden tener una desaturación cromática, que va a ser un signo precoz de la compresión del quiasma. En el 30% de los pacientes podemos ver una palidez del nervio óptico, que puede estar asociada con una disminución en la agudeza visual, y en el 50% de los pacientes podemos ver una atrofia óptica, que ya mencionamos, pues que va a tener eh, un peor pronóstico cuando al paciente se le retira pues como la masa o el tumor en cuanto a la recuperación de la agudeza visual. Podemos tener también papiledema, aunque no es tan frecuente, y en el 5% de los pacientes podemos encontrar también parálisis de los músculos extraoculares por compromiso del seno cavernoso, y el principal nervio comprometido va a ser el tercer nervio craneal. Entonces, vamos a tener que hay una pérdida del campo visual quiasmático, y esta pérdida del campo visual va a ser el síntoma más importante. Es una pérdida insidiosa, lentamente progresiva, e incluso pueden pasar meses o años hasta que el paciente pues detecta la alteración del campo visual, o hasta que se diagnostica pues el tumor o la lesión que esté causando el problema. Los defectos dependen de dónde se localice y hacia dónde se expanda la lesión que está generando la compresión, y también pues la relación anatómica entre la hipófisis y el quiasma. Entonces, dado que en la mayoría de los casos el quiasma se encuentra directamente encima de la hipófisis, las fibras inferonasales pues van a ser las principalmente afectadas, y esto genera entonces los defectos superotemporales en relación con el meridiano vertical. Puede haber también un mayor agrandamiento del tumor, entonces esto ya va a generar como una interrupción más completa de las fibras que se cruzan en el quiasma, y esto ya va a conducir a una hemianopsia bitemporal. Una lesión que comprime el quiasma entonces anterior, como un adenoma de la hipófisis, en presencia de un quiasma posfijado, nos va a dar entonces un escotoma de la unión, eh, que ya pues mencionamos previamente. Entonces, ¿qué imágenes debemos solicitar? Debemos pedir una resonancia magnética contrastada con gadolinio con cortes de 1,5 milímetros. Los adenomas se van a ver hipointensos en T1 y el 50% se van a ver hiperintensos en T2. Recordemos entonces que principalmente van a ser secretores de prolactina y GH, y estos van a ser usualmente más laterales, mientras que los de las otras hormonas van a ser más centrales. En el OCT del nervio óptico podemos ver una disminución en el grosor de las capas de fibras nerviosas de la retina, y esto se puede asociar a un peor pronóstico en la recuperación visual. También debemos pedir entonces los campos visuales, y usualmente el paciente va a requerir una evaluación endocrinológica, entonces hay que remitir al paciente al endocrinólogo. Acá en la imagen entonces vemos un corte coronal y un corte sagital, donde pues esta flecha grande nos señala el adenoma hipofisiario y la flecha pequeña nos señala el quiasma óptico desplazado. Podemos tener entonces adenomas secretores de prolactina o lactotróficos. Este es el adenoma más común. Los pacientes suelen ser adultos jóvenes o de mediana edad. En las mujeres, pues la secreción excesiva puede generar síndrome de infertilidad, amenorrea, galactorrea, y en los hombres un hipogonadismo, impotencia, esterilidad, disminución de la libido, y pueden cursar también con ginecomastia y galactorrea. Y hasta el 95% de estas lesiones va a permanecer como microadenomas, aunque los que no lo hacen pueden presentarse inicialmente pues con los síntomas visuales. Tenemos los adenomas corticotróficos, entonces estos van a secretar ACTH, van a causar la enfermedad de Cushing, entonces vamos a tener un paciente con obesidad centrípeta, cara de luna llena, estrías cutáneas, la joroba de búfalo, la pigmentación y otro tipo de características como la hipertensión arterial. Está el adenoma somatotrófico, que son tumores secretores de la hormona de crecimiento, entonces esto puede generar acromegalia en adultos o gigantismo en niños. La presentación usualmente es a mediana edad, con características que incluyen agrandamiento de la cabeza, las manos, los pies y la lengua, unos rasgos toscos con unas crestas supraorbitarias prominentes, y en las mujeres podemos también ver hirsutismo.
y tiene varias complicaciones, entonces estos pacientes pueden desarrollar hipertensión arterial, diabetes, cardiomiopatía y síndrome del túnel del carpo. En cuanto al tratamiento, entonces, inicialmente se puede hacer observación si el tumor fue descrito de manera incidental y el paciente está sintomático. Posteriormente, entonces, ya se considera la terapia médica dependiendo de la hormona que se encuentre alterada. Usualmente vamos a usar agonistas de la cabergolina o bromocriptina en los lactótrofos y en la hormona de crecimiento vamos a usar el ocreotide. Ya luego entonces se considera la cirugía, que es para realizar una resección entonces del volumen del tumor. Se puede hacer por diferentes tipos de abordajes. El que se usa más es por vía endoscópica transesfenoidal por una incisión en las encías del labio superior. Y las indicaciones son el fracaso al tratamiento médico o la intolerancia al tratamiento médico o por una descompresión por una pérdida aguda de la visión. Y pues la mejora del campo visual usualmente es rápida en las primeras semanas o meses luego de la cirugía. Y como ya se había mencionado previamente, si el paciente tiene atrofia óptica, pues la probabilidad de mejoría va a ser más baja. Tenemos la apoplejía hipofisiaria. Este se debe a una hemorragia o un infarto de la hipófisis que se asocia con un adenoma previo no diagnosticado. Dentro de esta, entonces, tenemos el síndrome de Sheehan, que es un infarto hipofisiario asociado al parto. Y en general, pues este es un síndrome caracterizado por una pérdida de la agudeza visual, con alteración del campo visual, una cefalea intensa, náuseas, emesis, pues el paciente puede presentar también diplopia, alteraciones de la conciencia y en algunos casos hasta se puede manifestar como una ACV. Vamos a tener que este corresponde al 2% de los tumores hipofisiarios y la insuficiencia hormonal aguda puede generar complicaciones potencialmente mortales como una crisis addisoniana. Y entonces en este caso se debe realizar estudios de manera prioritaria, una resonancia magnética con los campos visuales y la evaluación hormonal, y también puede ser necesario un tratamiento médico agudo, incluido el tratamiento pues como médico más la descompresión quirúrgica. Acá tenemos entonces un campo visual que nos muestra una hemianopsia bitemporal y acá en la resonancia, en este corte sagital, vemos una hemorragia, que es acá este pequeño asterisco que vemos en la mitad de un adenoma hipofisiario que está comprimiendo el quiasma. En cuanto al craneofaringioma, entonces estos van a ser tumores quísticos calcificados que se ubican en la región celar, son de crecimiento lento y se originan en los vestigios de la bolsa de Rathke en el tallo hipofisiario. Van a representar el 1 al 2% de las neoplasias intracraneales y van a tener un pico en la primera y segunda década de la vida. Histológicamente, pues son tumores benignos, pero son invasivos y pueden comprometer estructuras circundantes agresivamente, y usualmente cuando se realiza una resección completa, el tumor de igual manera puede recurrir. En cuanto a la ubicación, entonces pueden aparecer en la región celar, supracelar o en el tercer ventrículo. Los signos y síntomas de este tumor, entonces los niños comprometidos pueden presentar enanismo, retraso del desarrollo sexual y obesidad por la alteración del hipotálamo. En los adultos suele cursar con alteraciones visuales que van a ser progresivas, con disminución de la agudeza visual y una hemianopsia también bitemporal, pero recordemos que esta va a iniciar en el cuadrante inferior temporal, como vemos acá en esta imagen de abajo. Entonces, va a afectar entonces este cuadrante inferior temporal porque recordemos que es un tumor que crece desde arriba y comprime el quiasma desde arriba. Y esta resonancia entonces nos muestra un craneofaringioma con la alteración de los campos visuales inferotemporales. Tenemos el meningioma, entonces estos son tumores intracraneales que suelen comprometer a mujeres de mediana edad. Los defectos del campo visual y los signos clínicos van a depender de la ubicación del tumor, debido a que tardan años en crecer y la pérdida visual usualmente suele ir acompañada de atrofia óptica. Tenemos entonces diferentes tipos de localizaciones. Podemos tener el meningioma del tubérculo de la silla turca, que se encuentra en la línea media del hueso esfenoides y va a ser anterior al quiasma,
Usualmente este va a comprometer la porción anterior del quiasma, generando entonces un defecto bitemporal asimétrico. eh, o también puede generar pues un escotoma de la unión con la atrofia óptica. Podemos tener también meningiomas del reborde esfenoidal, este va a comprimir el nervio óptico de manera precoz. Están también los meningiomas del surco olfatorio que comprimen el nervio óptico y adicionalmente pueden generar anosmia. Y el tratamiento pues usualmente consiste en la cirugía, pero en ocasiones también debe ser combinado con radioterapia. En esta imagen vemos una tomografía contrastada de un corte coronal que nos muestra un meningioma que sale de la clinoides anterior, y esta es otra tomografía de un corte axial de un meningioma que está en la cresta esfenoidal. Profe, y eso era como lo que tenía de los síndromes quiasmáticos. Gracias, Manuela. Pues yo creo que aquí lo importante de resaltar es que los síndromes quiasmáticos tienen un retraso en el diagnóstico debido a que no son reconocidos por los médicos, ni siquiera los oftalmólogos. Entonces, los pacientes inician con síntomas visuales inespecíficos. El paciente no es capaz de identificar que lo que tiene es un problema en su campo visual periférico, sino que empieza a referir mala visión, dificultades en algunas actividades como manejar, parquear. Y pues como el paciente tiene una buena visión central, pasa desapercibido, lo mandan al optómetra o le empiezan a hacer estudios como tomografías de la mácula, cosas que no identifican el problema y hacen que el paciente pues se frustre de que no comprenden su síntoma y sigue igual y el médico no hace más al respecto. Hay un estudio que muestra que los pacientes con adenomas de hipófisis tardan en promedio 2 años antes de que se les diagnostique el verdadero problema. Entonces, aquí la clave de todo está en el campo visual, saber que estos pacientes solamente se van a reconocer si pedimos unos campos visuales. Entonces, el mensaje más importante es un paciente con una queja visual que no podemos comprender por medio de nuestro examen oftalmológico, pues pidamos unos campos visuales o hagámoslos en el consultorio con las manos, pero incluso si en el campo visual con las manos todo parece ser normal, de todas maneras los debemos pedir computarizados, porque allí está la clave del diagnóstico. Y recordar que el síndrome quiasmático no solo se presenta con una hemianopsia temporal bilateral, sino que en ocasiones son defectos monoculares, en ocasiones podemos tener defectos temporales en un ojo y centrales en el otro, dependiendo de dónde está ubicado el tumor con respecto al quiasma, por diferencias en la localización del quiasma en cada persona o por diferencias en el tumor en sí, que pueden estar más desplazados hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Entonces no tenemos que esperar una hemianopsia temporal bilateral clásica para estar seguros del diagnóstico, sino que a veces hay defectos más sutiles que también hacen parte del síndrome quiasmático. De ahí, pues la valoración del fondo de ojo. Realmente al principio los pacientes tienen un fondo de ojo normal, por eso nos basamos más que todo en los campos visuales, porque si esperamos a que el paciente haga cambios oftalmoscópicos, pues estamos esperando a que este paciente realmente ya no tenga oportunidad de recuperación visual tras la cirugía de descompresión del quiasma. Entonces es fundamental hacer el diagnóstico antes de que haya pérdida de la capa de fibras nerviosas. También apoyarnos en los síntomas no oculares, por ejemplo, en las mujeres la fecha de la última menstruación, la historia de la galactorrea, en los hombres la disfunción eréctil o caída del vello corporal. Entonces son otras preguntas adicionales que podemos hacer en los pacientes en quienes estamos sospechando esto. Y como dijo Manuela, siempre apoyarnos en el endocrinólogo, el neurocirujano, para tomar las mejores decisiones ya de terapia cuando se identifica la lesión, ¿no? Para los neurocirujanos es muy importante el concepto del oftalmólogo para decidir o no una cirugía. Entonces es la responsabilidad nuestra saber evaluar estos pacientes y poder dar un concepto muy claro para que el neurocirujano se guíe con esto y pues tomen la decisión en el momento correcto y no antes de que sea necesario, ¿no? Hay adenomas que se pueden tratar médicamente y que se pueden observar y hay otros que definitivamente son quirúrgicos de entrada y mucho de esto depende de la parte visual.
¿Tienen alguna pregunta para Manuela? Para los estudiantes de medicina, pues pueden aprender a hacer un campo visual con las manos en el consultorio. Esto es un diagnóstico que lo puede hacer cualquier médico, no solo el oftalmólogo, y daría pues una información importante cuando estamos sospechando un síndrome quiasmático y también en las sospechas de lesiones en el lóbulo occipital como un ACV isquémico posterior, que el paciente llega con el síntoma visual y con el campo visual podemos diagnosticar esto y pues la conducta a seguir es tomar una imagen, una resonancia de cerebro antes incluso que ir donde el oftalmólogo. Si no hay preguntas, entonces dejamos allí. Gracias, Manuela, por la charla. Gracias a todos por asistir. Hasta luego, feliz Muchas día. gracias. Feliz día.